Bien, vamos a empezar ahora entonces con el último tema que nos toca, que es enfermedad de Parkinson. Bueno, ¿por qué se caracteriza la enfermedad de Parkinson? Bueno, es una enfermedad de tipo neurodegenerativa, ¿sí? Que tiene una evolución progresiva e irreversible, ¿tá? Esta enfermedad se caracteriza por la bradiquinesia, que es lentitud y escasez de movimiento, ¿tá? Se caracteriza por que los pacientes presentan rigidez muscular, temblor en reposo y un trastorno del equilibrio postural, ¿tá? Este trastorno del equilibrio postural lo que genera son alteraciones en la marcha y como consecuencia caídas también al suelo, ¿tá? Como les decía, es una enfermedad progresiva e irreversible, ¿tá? ¿Qué significa esto? Que la enfermedad evoluciona, ¿sí? Y es irreversible justamente, si bien lo que puede hacer la medicación que se utiliza es frenar un poco la evolución, ¿tá? Es una enfermedad que no se logra detener en un 100%, ¿tá? Y es una enfermedad que no se cura, digamos, ¿tá? Es una enfermedad que es altamente incapacitante, ¿tá? Porque lo que ocurre es que la persona que la padece va a ir lentamente, ¿sí? Y en función de encontrar el tratamiento más adecuado, lenta o más rápidamente, perdiendo la capacidad de hacer las actividades más básicas, ¿tá? Además, a la larga, los pacientes terminan desarrollando demencias, ¿sí? La evolución de la enfermedad, si no se utiliza tratamiento, en general, evoluciona en un periodo de 5 a 10 años hasta un estado de aquinesia total, o sea, un estado de rigidez total, ¿tá? En el cual el paciente no es capaz de valerse por sí mismo, ¿sí? Y a la larga, en verdad, lo que ocurre es que la muerte de los pacientes, ¿sí? Sobreviene por otras complicaciones que son como aledañas, ¿tá? A la inmovilidad que tiene el paciente, por ejemplo, neumonías y demás, ¿tá? El tratamiento entonces de la enfermedad de Parkinson lo que busca es hacer más lenta, ¿sí? Esta evolución, aunque hay que tener en cuenta que la evolución es irreversible, ¿tá? O sea, la evolución va a seguir progresando, lo que hacemos es frenar el progreso de esta patología, ¿sí? Entonces, esta es como una imagen clásica, ¿tá? De un paciente añoso con Parkinson, ¿sí? Donde está como con una inclinación del cuerpo y la cabeza hacia adelante, ese temblor de las manos cuando están en reposo, ¿no? Un movimiento involuntario de sacudida, ¿tá? Y las rodillitas dobladas, ¿tá? Hay personas jóvenes con Parkinson, justo a eso íbamos ahora, ¿tá? Que es una enfermedad que afecta en igual medida a hombres y mujeres, ¿tá? Y existen casos en los que se denomina el Parkinson temprano, y es cuando la enfermedad se manifiesta antes de los 40 años, o incluso se habla de Parkinson juvenil cuando se manifiesta alrededor de los 20 años. Sin embargo, afortunadamente, la mayoría de los casos comienzan a desarrollarse en personas adultas, ¿tá? En adultos mayores, ¿tá? Afortunadamente digo, porque siendo que lo único que podemos hacer es disminuir el progreso de la enfermedad, o sea, hacerlo más lento, pero teniendo en cuenta que es una enfermedad que no tiene cura. Lo que decía de la neumonía es que lo que ocurre es que los pacientes, no es que los pacientes se mueran por el Parkinson, ¿no? Sino que en verdad la rigidez y la inmovilidad total que se alcanza cuando está en un estadio muy evolucionado la enfermedad, ¿tá? Lleva a que los pacientes tengan otro tipo de complicaciones, como es la neumonía, ¿tá? O embolias pulmonares, ¿tá? O sea, complicaciones que aparecen en consecuencia de que el paciente está inmóvil, ¿tá? Bueno, ¿cuáles son las causas? La etiología es desconocida, en verdad, ¿sí? Lo que se sabe es que hay una relación entre el desarrollo de la enfermedad de Parkinson y los niveles de dopamina, ¿tá? La dopamina
se produce en una zona específica del cerebro, que se llama sustancia nigra, y lo que se relaciona es que niveles muy bajos de dopamina, ¿sí?, a nivel de esta zona específica del cerebro, es lo que se vincula con el desarrollo de esta enfermedad. ¿Tá? Normalmente el movimiento está dado por un balance entre lo que son los niveles de dopamina y los niveles de acetilcolina. ¿Sí? O sea, la dopamina lo que hace es inhibir la actividad motora y la acetilcolina lo que hace es estimularla. ¿Tá? El balance entre dopamina y acetilcolina, ¿tá?, es lo que se termina viendo en el movimiento que nosotros tenemos. ¿Tá? Esta reducción en los niveles de dopamina lo que termina dejando en evidencia es como una actividad excesiva de la acetilcolina. ¿Tá? Una cosa, ¿no?, es que nosotros normalmente, ¿no?, propio del envejecimiento, ¿sí?, tenemos una pérdida de neuronas dopaminérgicas, ¿tá?, de las neuronas que están a nivel de lo que es la sustancia nigra, ¿tá?, pero nunca lo perdemos en una proporción tan alta como en los pacientes que sufren de Parkinson, ¿tá?, que hay una pérdida una pérdida que alcanza hasta el 70 u 80%. ¿Tá? Entonces, acá en este esquemita es un poco lo que estuvimos conversando recién, ¿sí? Las neuronas que producen la dopamina están en la sustancia nigra, ¿sí?, que es una zona específica del cerebro. ¿Tá? Estas neuronas son las que producen la dopamina y la transmiten hacia otras neuronas y otras zonas del cerebro. ¿Tá? Obviamente la dopamina se transmite a través de la sinapsis, ¿sí?, y la dopamina en equilibrio con la acetilcolina es lo que termina controlando el movimiento. ¿Sí? Hay un equilibrio entre lo que son los niveles de dopamina y los niveles de acetilcolina, y eso es lo que controla nuestro movimiento. En los pacientes que tienen Parkinson, debido al deterioro de la sustancia nigra, lo que tenemos es un nivel bajo de dopamina, y como consecuencia, una exacerbación de la actividad colinérgica. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se da lo que es el proceso de síntesis de dopamina? Bueno, igual que ocurre para otros neurotransmisores, ¿sí? En primer lugar, tenemos lo que es la producción de dopamina, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí?, una vez que se produce la dopamina, esta dopamina se va a almacenar en vesículas, ¿sí? Una vez que está almacenado en vesículas, se va a liberar, vieron que acá van teniendo como el proceso, ¿no? Acá tenemos la dopamina almacenada en vesículas, ¿tá? El paso 3 está marcado acá, ¿sí?, que es la liberación de la dopamina de las vesículas, ¿sí? El paso 4 es que la dopamina va a actuar sobre sus receptores, ¿sí? O sea, se va a liberar al espacio sináptico y va a actuar en los receptores de otra neurona, ¿sí? El paso 5 es la recaptura de dopamina, en este caso, que está marcada acá, ¿sí?, pero que es un paso que ya estuvimos conversando un montón cuando hablamos de antidepresivos, hablando sobre la recaptura de noradrenalina y serotonina. Y el paso 6 es la eliminación, ¿sí?, o sea, la degradación de la dopamina. ¿Está? Bien, entonces vamos a ver ahora después sobre cuáles son las estrategias farmacológicas, ¿sí?, que podemos tener. Entonces, por un lado, podemos aumentar la actividad de dopamina en la sinapsis. ¿Tá? Entonces, se podría aumentar la síntesis de dopamina, ¿sí?, para que los niveles de dopamina sean mayores. Se podrían utilizar agonistas de los receptores de dopamina, es decir, fármacos que actuando sobre los receptores de dopamina, ¿sí?, produzcan el mismo efecto que la dopamina, ¿tá? Y ahí estaríamos como estimulando el paso 4, ¿no? Porque la dopamina, una vez que se sintetiza, se almacena en las vesículas y se libera, va a salir al espacio sináptico y va a actuar sobre sus receptores, ¿tá? Entonces, por un lado aumentar la síntesis, por otro lado, ¿sí?, agonizar el efecto de la dopamina. Por otro lado, podríamos estimular la liberación, perdón, podríamos estimular la liberación de dopamina
Y por otro lado, podríamos inhibir las enzimas que degradan la dopamina, ¿sí? Que son dos, la MAO, que se acuerdan que ya la estuvimos comentando, y la COMT, que es la otra enzima involucrada. Voy a una duda que preguntan acá en el chat, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre después del paso 3, que es la liberación? Después del paso 3, lo que va a ocurrir es, bueno, la dopamina o cualquier otro de los neurotransmisores se va a liberar al espacio sináptico. Y ahí va a tener tres opciones. Dirigirse hacia sus receptores, ¿sí? Hacia los receptores que están ubicados en otra neurona, y ejercer una determinada acción. Dirigirse hacia los receptores que están en la propia neurona que los liberó, ¿sí? Y esos son los receptores que están asociados a la recaptura del neurotransmisor, o puede ser degradada, ¿no? O sea, esas son las tres cosas, digamos, que le pueden pasar al neurotransmisor una vez que se libera, ¿no? Interactuar con un receptor en otra neurona, ¿no? Interactuar con un receptor en la propia neurona que lo liberó y estimular la recaptura del mismo, o puede ser encontrarse con enzimas, como en el caso de la dopamina, la MAO y la COMT, y ser metabolizado, ¿no? O sea, degradado. Entonces, por un lado, ¿no? Dijimos que las estrategias farmacológicas van a ser aumentar la actividad de dopamina en la sinapsis. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el Parkinson es una disminución de los niveles de dopamina, ¿tá? Pero por otro lado, lo que vamos a hacer es bloquear la actividad de la acetilcolina, porque decíamos que el movimiento está dado por un equilibrio entre los niveles de acetilcolina y dopamina. Al haber bajos niveles de dopamina, lo que hay es una exacerbación de la actividad colinérgica, ¿sí? Y entonces otra alternativa es bloquear los receptores de acetilcolina con fármacos que son antimuscarínicos. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las estrategias, ¿no? Farmacológicas? Bueno, hablábamos recién de los fármacos anticolinérgicos, ¿sí? Y ahí podemos usar antagonistas muscarínicos, ¿sí? Podemos usar también fármacos que sean inhibidores de la MAO o de la COMT, y acá estoy actuando sobre lo que son los niveles de dopamina, ¿sí? Inhibiendo la MAO, que es una de las enzimas que la metabolizan, o la COMT, que es otra de las enzimas. O después tenemos el grupo de fármacos que se llaman dopaminérgicos, ¿sí? Y dentro de este grupo tenemos a los precursores de la dopamina, ¿sí? Y en este caso tenemos la levodopa, ¿tá? Precursores de la liberación, o sea, estimulantes de la liberación de dopamina, y acá tenemos la amantadina, agonistas de la dopamina, ¿sí? O sea, que lo que van a hacer es actuar sobre los receptores de dopamina, ¿sí? Y provocar una acción similar a la de la dopamina, ¿tá? Vamos a ir viendo un poquito en detalle cada uno de estos fármacos, ¿sí? Entonces el primero que vamos a empezar es con la levodopa, ¿tá? La levodopa es el tratamiento más eficaz en el tratamiento del Parkinson, ¿tá? ¿Y por qué se utiliza levodopa y no se podría utilizar directamente dopamina? Bueno, porque lo que ocurre es que la dopamina no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿tá? ¿Se acuerdan que normalmente, ¿sí? Los capilares que están ubicados en zonas que no son del cerebro, ¿sí? Se caracterizan por tener poros, ¿sí? Y a través de esos poros, dependiendo del tamaño de los poros y el tamaño de las moléculas, ¿sí? Las moléculas pueden fluir a un lado y al otro de los capilares, ¿tá? A nivel de la barrera hematoencefálica, lo que ocurre es que el endotelio está compuesto por células que están unidas de una forma muy estrecha, y lo que forman es una pared compacta, que es lo que está representado acá, ¿sí? Alrededor del capilar, ¿tá? Y la idea de esta barrera, que se llama barrera hematoencefálica, es restringir el acceso de sustancias. ¿Por qué? Porque el cerebro es una zona que el organismo busca preservar, ¿sí? Entonces lo que va a tratar es de que sea impenetrable, ¿tá? Para muchas sustancias que podrían originar algún daño, ¿tá?
Entonces, lo que ocurre con la dopamina es que no es capaz de atravesar esta barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, lo que se buscó es administrar un fármaco, ¿sí? Que pueda ingresar a la barrera hematoencefálica y una vez allí dar lugar a la dopamina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la levodopa? Bueno, la levodopa actúa como un precursor para la síntesis de dopamina, ¿está? La levodopa lo que hace es atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y una vez que la atravesó, por medio de la enzima dopa descarboxilasa, ¿sí? Se transforma en dopamina, ¿está? O sea que cuando administramos levodopa, ¿sí? La levodopa como tal atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y una vez que atravesó la barrera hematoencefálica, cuando se encuentra con la enzima dopa descarboxilasa, esta la metaboliza, ¿sí? Dando lugar a la dopamina, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, que esta enzima dopa descarboxilasa no solamente existe a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Sino que también existe a nivel periférico, y por lo tanto, esta descarboxilación que ocurre sobre la levodopa para dar lugar a dopamina, no solamente va a ocurrir con la levodopa que logró atravesar la barrera hematoencefálica, sino con la levodopa previo a que llegue a nivel del sistema nervioso. Perdón. Entonces, como les decía recién, a nivel periférico, la levodopa puede ser metabolizada, ¿sí? Por la dopa descarboxilasa, pero para evitar esto, lo que se puede utilizar es un inhibidor selectivo de la descarboxilasa periférica, ¿tá? Y ahí tenemos dos grupos de dos fármacos, que son la carbidopa y la benseracida, ¿tá? O sea que carbidopa y benseracida lo que hacen es inhibir de forma selectiva, ¿tá? La dopa descarboxilasa extracerebral, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Me permite tener una mayor cantidad de levodopa, ¿sí? Que puede alcanzar como tal, o sea, como levodopa, ¿sí? El cerebro. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Si yo administro la levodopa por vía oral, ¿sí? Si se acuerdan cuando vimos todo lo que era fisiología, tienen que pasar un montón de etapas para que esa levodopa pueda alcanzar la circulación sanguínea, ¿sí? Y una vez que alcance la circulación sanguínea, pueda llegar a su vez al cerebro, ¿tá? En todo ese conjunto de procesos que ocurren antes de que eso pase, ¿tá? La levodopa puede ser descarboxilada. Si es descarboxilada, lo que va a terminar pasando es que la dosis, o sea, la cantidad de levodopa que logra atravesar la barrera hematoencefálica es baja, y por lo tanto yo tendría que administrar dosis muy altas de levodopa, ¿sí? Para alcanzar los niveles que yo necesito a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, para disminuir esa dosis que habría que administrar de levodopa, lo que se hace es administrar de forma conjunta la levodopa con carbidopa o benseracida, que lo que van a hacer es inhibir de forma selectiva a la descarboxilasa periférica, ¿tá? Bien, entonces acá lo tenemos ejemplificado de forma esquemática, ¿sí? A nivel periférico, ¿sí? Lo que ocurre es que yo voy a un paciente que recibe levodopa, ¿sí? A nivel periférico la levodopa puede ser descarboxilasa, puede ser descarboxilada, dando lugar a dopamina, ¿sí? Pero yo no es lo que estoy buscando, que esta descarboxilación tenga lugar a nivel periférico, porque lo que yo necesito es que la levodopa como tal logre atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y sea a nivel del sistema nervioso donde ocurra la descarboxilación para formar dopamina, ¿tá? Para evitar esto, se asocian carbidopa o benseracida, que lo que hacen es inhibir la descarboxilasa extracerebral, ¿sí? Y entonces una mayor cantidad de levodopa como tal podrá alcanzar la barrera hematoencefálica, atravesarla, alcanzar el cerebro y transformarse en levodopa, ¿sí? Bien, esto es lo que estábamos conversando, ¿sí?
yo les decía que es el tratamiento más efectivo, sobre todo cuando se asocia a un inhibidor selectivo de la descarboxilasa extracelular. ¿Tá? De hecho, en el mercado hay formulaciones que ya traen, o sea, ya están compuestas por levodopa más uno de estos inhibidores. ¿Sí? O sea, que no implica para el paciente tomar dos medicamentos, sino que los dos fármacos están incluidos ya en el mismo medicamento. ¿Ah? ¿Cuáles son los efectos adversos de la levodopa? Bueno, los más comunes, ¿sí? Son a nivel psiquiátrico, ¿tá? E incluyen lo que son sueños vívidos, ¿sí? Es decir, que el paciente es consciente de lo que está soñando, ¿tá? Alucinaciones y estados psicóticos, ¿tá? Que sobre todo se ven en pacientes que ya tuvieran antecedentes de psicosis o de depresiones, ¿tá? También estos efectos adversos se ven con mayor frecuencia en los pacientes mayores, ¿sí? En los pacientes geriátricos. ¿Tá? Otros efectos adversos que se ven también, ¿sí? Son náuseas y vómitos, los cuales se suelen tratar con domperidona, ¿tá? También puede provocar hipotensión postural, ¿tá? Así que hay que tener precaución con el uso de fármacos que sean hipotensores, pero además, si hablábamos de que la mayor incidencia de esta enfermedad es en pacientes añosos, ¿tá? Acuérdense en que siempre una caída en un paciente añoso es complicada por el riesgo de fractura de cadera, o sea que algo que ya hemos hablado, ¿no? Sobre la educación al paciente, en cómo levantarse, ¿tá? Hacerlo siempre lentamente, pasar de la posición horizontal a la posición sentada, para después pasar lentamente a la posición de estar levantado, ¿sí? También provoca una disquinesia tardía relacionada sobre todo con concentraciones altas, ¿tá? Puede provocar también una hipersexualidad, y esto es un efecto adverso que es dosis dependiente, y a nivel cardiovascular lo que puede provocar son arritmias, ¿tá? Así que hay que tener precaución con pacientes que tengan patologías cardíacas, ¿sí? Bien. A su vez, la levodopa, vieron que nada es perfecto, ¿tá? Tiene problemas con el uso a largo plazo, ¿tá? O sea, luego de 5 años de tratamiento aproximadamente, lo que ocurre es que los pacientes presentan retrocesos, ¿tá? O sea, hay como una recurrencia de la kinesia, ¿tá? Que es esa rigidez, ¿tá? ¿Qué significa esto de que hay un retroceso? Es como que hay una disminución de la eficacia, ¿tá? O sea, disminuye la eficacia del fármaco, ¿tá? Y hay un efecto que se denomina acortamiento de la duración de dosis, ¿tá? Entonces lo que ocurre es que los pacientes empiezan a experimentar como sintomatología de la enfermedad que capaz que la tenían un poco controlada. Para evitar justamente esto, las estrategias, ¿sí? Son agregar fármacos que sean coadyuvantes, ¿sí? O sea, capaz que el paciente al inicio empieza el tratamiento solamente con levodopa, pero después se requiere agregar algún otro de los fármacos que mencionamos hoy al principio y sobre los cuales nos vamos a detener ahora más adelante, ¿tá? Pero por otro lado, ¿sí? Tampoco se ha demostrado que comenzar el tratamiento con dosis bajas de levodopa o retrasar el inicio del tratamiento con levodopa puedan evitar la aparición de este efecto, ¿tá? O sea que en general, en un paciente con Parkinson, el fármaco de elección es la levodopa, ¿sí? Si bien es sabido que a largo plazo lo que vamos a ver es una disminución de la eficacia de la levodopa como tal, ¿sí? Y entonces lo que va a ocurrir es que el paciente va a tener que introducir algún otro fármaco en la terapia, ¿sí? Que actúe a otro nivel para lograr justamente un control de la patología. ¿Ah? Bien, después tenemos entonces, dentro de los otros grupos de fármacos, ¿sí?
Los siguientes que tenemos son los agonistas dopaminérgicos, ¿tá? Y acá tenemos la bromocriptina, pramipexol y cabergolina, ¿tá? Y estos fármacos lo que hacen es actuar sobre los receptores dopaminérgicos y producir un efecto agonista, ¿tá? Sobre estos receptores, ¿tá? La bromocriptina es uno de estos, ¿sí? Y trabaja sobre los receptores D1 y D2, ¿tá? Lo que hace es mejorar los síntomas del Parkinson, ¿tá? Y puede ayudar a retrasar la necesidad de introducir el tratamiento de levodopa, o, como decíamos recién, ayudar a disminuir la dosis que se requiere de levodopa, ¿tá? Los efectos adversos que tiene este fármaco son a nivel gastrointestinal, ¿sí? Produce náuseas y vómitos, que es un efecto adverso frecuente, ¿sí? Se ve en un 50% de los pacientes, ¿tá? También provoca hipotensión, así que tener en cuenta todo lo que ya hemos hablado respecto a esto, ¿sí? Produce cefaleas y también puede producir reacciones psicóticas, ¿tá? Como alucinaciones y confusión. De nuevo, ¿no? Este tipo de reacciones psicóticas, los pacientes con una mayor prevalencia a presentarlas son los pacientes en los que ya había algún cuadro de psicosis, pero de nuevo en los pacientes que son adultos mayores también vemos una mayor incidencia. Después tenemos el pramipexol y la cabergolina, ¿tá? Que también actúan sobre los receptores de dopamina, ¿sí? A su vez, el pramipexol también tiene una acción sobre los receptores de noradrenalina, y entonces eso le confiere como una cierta actividad antidepresiva, ¿sí? Y comparten ambos los efectos adversos que comentamos recién, ¿tá? Para, ¿cómo es? Para la bromocriptina. Después, ¿sí? Cambiamos de grupo, pero seguimos actuando sobre lo que son los niveles de dopamina, ¿sí? Y tenemos los que son inhibidores de las enzimas que la degradan, ¿tá? Y acá tenemos a la seleginina, entacapona y tolcapona. En primer lugar, tenemos la seleginina, ¿sí? Que es un inhibidor irreversible de la enzima monoaminoxidasa B, ¿sí? Lo que hace entonces es aumentar los niveles de dopamina porque evita la degradación, ¿sí? Y generalmente este fármaco se agrega a la terapia cuando comienza a verse el efecto que comentábamos hoy, que se ve con la levodopa, de que hay una pérdida de la eficacia, ¿tá? Con respecto a los efectos adversos de este fármaco, hipotensión ortostática, náuseas, vértigo, insomnio y ansiedad. Después tenemos a la entacapona y tolcapona, que lo que hacen es inhibir a la otra enzima que degrada la dopamina, ¿sí? Que es la catecol o metiltransferasa, ¿sí? La COM. Y entonces está. Tenemos por un lado fármacos que inhiben a la MAO, ¿tá? Y también fármacos que inhiben a la COM, como son estos dos, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta de estos fármacos, ¿sí? Es que de por sí solo carece de efectos antiparkinsonianos, pero se utiliza para mejorar la disponibilidad de levodopa, ¿tá? O sea que estos fármacos son adyuvantes en la terapia con levodopa, ¿tá? Pero no los vamos a ver utilizados en monoterapia. Con respecto a los efectos adversos, disquinencias, náuseas, vómitos y dolor abdominal, también provocan mareos e hipotensión ortostática, ¿sí? Fatiga, insomnio, alucinaciones y confusión. Vieron que en general son todos similares los efectos adversos de estos fármacos. Después tenemos el otro fármaco, que es del grupo de los que provocan una estimulación en lo que es la liberación de dopamina, ¿sí? Y en este grupo tenemos la amantadina, ¿tá? Lo que hace es mejorar el temblor y la rigidez, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta es que puede surgir tolerancia con el uso de este fármaco, ¿sí? Efectos adversos, confusión, alucinaciones, ¿sí? Insomnios y dificultades en la concentración y retención urinaria. Y después el otro grupo de fármacos que teníamos, ¿sí?
eran los fármacos que ya no iban a actuar sobre lo que son los niveles de dopamina, sino que iban a actuar sobre los niveles de acetilcolina, ¿tá? No tanto sobre los niveles de este, sino lo que hacen estos fármacos son antagonistas muscarínicos, o sea que actuando sobre el receptor de acetilcolina, antagonizan los efectos de esta. ¿Sí? Y acá tenemos el piperideno, prociclidina y profenamina. ¿Tá? Lo que hacen estos fármacos al actuar como antimuscarínicos, ¿sí? Es disminuir justamente ese exceso de actividad colinérgica, ¿sí? O sea, ese exceso de actividad de la acetilcolina, consecuencia de los bajos niveles de dopamina. Entonces lo que van a provocar es una reducción en el temblor y la rigidez. ¿Tá? Los efectos adversos de los fármacos antimuscarínicos son muchos, ¿tá? ¿Se acuerdan que un fármaco que vimos de este grupo, ¿se acuerdan cuando hablamos de los antidepresivos tricíclicos, ¿tá? Que estuvimos hablando sobre los receptores muscarínicos? ¿Tá? En este caso hay que tener precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿tá? En pacientes con hipertensión, ¿tá? Pacientes que tengan trastornos psicóticos, pacientes con hipertrofia prostática, ¿tá? Pacientes con riesgo de glaucoma, pacientes añosos o pacientes con demencias, ¿tá? Porque lo que puede ocurrir es una precipitación de estados de confusión y alucinaciones, y pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal. ¿Tá? Los efectos adversos antimuscarínicos, ya algunos se los deben estar acordando, ¿tá? Pero son estreñimiento, sequedad de boca, náuseas y vómitos, taquicardia. ¿tá? A nivel del sistema nervioso central pueden dar mareos, confusión, euforia, alucinaciones, alteración de la memoria, ansiedad, inquietud. ¿tá? Provocan también retención urinaria y visión borrosa. ¿Sí? Bien, y esa era nuestra última diapo de los antiparkinsonianos, ¿está? Pero entonces, para redondear un poco este tema, ¿sí? Tenemos dos grandes ramas sobre las cuales podemos actuar farmacológicamente, ¿sí? Por un lado, potenciando la acción de dopamina, y por otro lado, inhibiendo la acción de la acetilcolina. ¿Está? El tratamiento de primera línea, digamos, es la levodopa, ¿sí? Pero las consecuencias, el problema que tiene el uso de este fármaco a largo plazo es que hay una disminución de la eficacia con el uso crónico, ¿sí? Y ahí cobran un poco de importancia todas las otras alternativas que estuvimos comentando. ¿Ah? A ver si hay por ahí alguna duda. Preguntaban qué era la disquinesia. ¿Tá? La disquinesia son movimientos anormales, ¿tá? O sea, movimientos anormales e involuntarios, ¿tá? En lo que es la musculatura. ¿Sí? Alguien me decía que no había entendido muy bien lo del acortamiento de dosis, que es que lo que hay es que es como que, a ver cómo se lo explico, es como si el paciente estaba recibiendo una cierta dosis, ¿tá? Y lo que se ve, el paciente, por ejemplo, recibía la levodopa cada 12 horas, ¿sí? Y normalmente, ¿no? Estaba esas 12 horas libre o con una baja incidencia de todos los efectos de la patología, ¿tá? Lo que implica el efecto de acortamiento de dosis es que ya el paciente con el uso crónico del fármaco no llega a esas 12 horas, ¿no? Libre de los temblores, ¿tá? Y entonces se le llama como acortamiento de dosis. Es como que la dosis ya no es efectiva durante el mismo tiempo que lo era antes. ¿tá? Entonces, como consecuencia, lo que hay que hacer es disminuir el intervalo posológico, ¿sí? Y administrarlo más seguido, ¿tá? Para justamente que el paciente pueda mantenerse a lo largo del día, ¿tá? Con la mejor calidad de vida posible. ¿Tienen alguna otra duda?
Bueno, voy a detener acá.